Bueno, vamos a ver entonces al finalizar la sesión, el estudiante determina la derivada parcial de funciones que dependen de varias variables, aplicando la regla de la cadena. Veremos derivada de funciones de dos variables, regla de la cadena para dos variables independientes, regla de la cadena para derivación implícita, ejercicios, cierre. Entonces vamos a ver la derivada de funciones de dos variables. Bueno, ustedes saben que la derivada representa la tasa instantánea de cambio, ¿no? Porque deben haberlo trabajado, por ejemplo, cuando calcularon la aceleración instantánea, la velocidad instantánea en el caso 1, ¿no? Entonces decíamos que es una tasa de cambio, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por ejemplo, es la aceleración, ¿no? En las funciones bivariadas se tienen dos derivadas parciales. Estas derivadas representan también la tasa instantánea de cambio de la variable dependiente con respecto a otras variables que son independientes. Entonces podemos tener una función, por ejemplo, z igual fxy, y puede calcularse una derivada parcial respecto a cada variable independiente, ¿no? Entonces podríamos tomar la derivada parcial de z con respecto a x, o la derivada parcial de z con respecto a y, por ejemplo. Si z es igual a la función de xy, la derivada parcial de z respecto de x puede calcularse de esta forma, ¿no? Es el límite de f de x más delta de x, coma y, menos f de x y sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0, siempre y cuando el límite exista, ¿no? La derivada parcial de z respecto a y, entonces, es también el límite de la función fx, coma y más delta de y, menos f de xy, sobre delta de y, cuando delta de y tiende a 0, siempre y cuando el límite exista, ¿no? Entonces acá tenemos que calcular, tenemos una función dependiente de xy, ¿no? Que es 3x al cuadrado menos 6xy más y al cubo. Entonces tomamos la derivada de la función con respecto a x. Entonces aquí, por ejemplo, tendría 6x menos 6y más 0, ¿no? Es la derivada de la función con respecto a x. Y también podemos tomar la derivada de la función con respecto a y. Acá tendría 0 menos 6x y más 3y cuadrado, ¿no? Bueno, estamos tomando la derivada parcial de la función, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces, podemos tomar nota. Rosario, disculpen, en la primera, ¿por qué el último es más cero? Porque y se considera constante. En esta parte, esta de acá. Para esta función, y es constante. Para esta derivada. Y en esta otra derivada, x es constante. Ah, ok, profesor. Entonces, y es constante, su derivada de 0.
Pasamos al siguiente entonces. Definición de la derivada parcial, ¿no? Bueno, para tomar la derivada parcial ya sabemos que debemos aplicar las mismas reglas que utilizamos cuando se emplea una diferenciación que ya hemos tomado algunos ejemplos, ¿no? En clases anteriores. Solamente que acá hay que considerar por ejemplo, ¿no? Como en este ejemplo que vimos acá en este ejercicio, si tomamos la derivada de esta función con respecto a una de las variables, con respecto a x, por ejemplo, la otra va a permanecer constante. Y si tomara acá, en el segundo caso, me pedían la derivada de la función con respecto a y, entonces x permanece constante, ¿no? Entonces, la única excepción es que cuando se encuentra una derivada parcial respecto a una variable independiente, se mantiene constante la otra. Entonces, por ejemplo, para calcular la derivada parcial con respecto a x, se supone que y es constante. O si fuera al revés, para calcular la derivada parcial con respecto a y, entonces x es constante. Y ahí, lo que pasa es que acá está la diapositiva al revés, ¿no? Debería haber sido esta primero. Bueno, ahí lo revisan, lo toman en cuenta. Bueno, este ejemplo me parece que acá hay que hacer una corrección también, no está bien representado ahí. Vamos a pasar a revisar este ejercicio, ¿ya? Aquí se tiene la presión de un gas ideal encerrado que, bueno, como sabemos es presión es igual a K por la temperatura sobre volumen. T es temperatura y U es volumen mismo. Entonces, determinar la razón de cambio de la presión con respecto al volumen, ¿no? A ver, la presión por volumen es K por T. Entonces tomamos la derivada con respecto, la razón de cambio es con respecto al volumen. Entonces aquí hacemos lo siguiente, ¿no? Bueno, sería para una temperatura constante, esto sería 0, ¿no? Y aquí podría tomar la derivada aplicar la regla del producto, ¿no? Entonces va a quedar el volumen por la derivada de P con respecto al volumen más aquí presión, ¿no? La derivada de la presión con respecto al volumen es menos P sobre V. Menos la presión sobre el volumen. En la segunda parte nos pide la razón de cambio del volumen con respecto a la presión. Entonces tomamos la derivada, pero ahora con respecto a la presión, ¿no? Acá entonces, esto es igual. Y ya. Entonces aquí nuevamente vamos a considerar esto 0. Y aquí tenemos, a ver, aplicando la regla, ¿no?
tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos el volumen es menos la presión por la derivada parcial del volumen con respecto a la presión, ¿no? Entonces aquí ya nos va a quedar, sería menos el volumen sobre la presión. Y por último, en C, tenemos la razón de cambio de la temperatura respecto a la presión, ¿no? Bien. Entonces es con respecto a la presión, ¿no? Pero acá ya no podemos mantener la temperatura constante. Como en el punto A y en el punto B hemos considerado temperatura constante, ¿no? Entonces, aquí más bien me pide la razón de cambio de la temperatura con respecto a P. Bueno, K se sabe que es constante, ¿no? Lo que vamos aquí a mantener constante es el volumen, pues, ¿no? A ver, tendríamos algo así, ¿no? Si aplicamos, esta es constante, ¿no? Acá podemos cancelar. Y va a quedar volumen, ¿no? Pues, volumen es igual a K, ¿no? Entonces la derivada de la temperatura con respecto a la presión es el volumen sobre K, pero el volumen sobre K, en realidad esto es equivalente a... Y acá podemos sacar, ¿no? Temperatura sobre presión. Pues ahí tenemos, ¿no? O podríamos ponerlo aquí, a ver, separado, ¿sí? Temperatura sobre presión. Esto es. Pasamos al siguiente. A ver, dice el potencial electrostático en un punto XY del plano debido a una carga puntual unitaria en el origen está dado por esta ecuación. Profe, disculpe, ¿puede retroceder para tomarle captura? Sí, ahí está. Gracias, profesora. Ya. Entonces decía que acá nos pide calcular
el potencial electrostático en un punto XY del plano debido a una carga puntual unitaria en el origen está dada por esta ecuación, ¿no? Determine la razón de cambio en la dirección del eje OX en el punto 3, 4. Bueno, entonces, vamos a tomar la derivada de este potencial con respecto a X. Entonces, a ver cómo sería, ¿no? Esta expresión que tengo acá, la puedo escribir como x cuadrado más y cuadrado elevado al exponente menos un medio. Entonces, cuando tomo la derivada, voy a tener así, menos un medio por x cuadrado más y cuadrado elevado al exponente menos un medio menos 1. Y eso va a ser menos 3 medios. Por la derivada de x cuadrado más y cuadrado, aplicando la regla de la cadena, ¿no? Entonces, esto es menos un medio. Aquí es x al cuadrado más y cuadrado elevado al exponente menos 3 medios. Como en este caso vamos a asumir que y es constante, entonces cuando tomamos la derivada, vamos a tener lo siguiente acá, ¿no? 2x más 0, 2x, ¿no? Entonces es menos x por x cuadrado más y cuadrado elevado al exponente menos 3 medios. Esta es la derivada del potencial con respecto a x, ¿no? Bien. Entonces, pero aquí hay que evaluar para este punto que tenemos acá, ¿no? Es el punto 3, 4, ¿no? El denominador se simplifica acá. Ya, entonces nos quedaría así, ¿no? Derivada de xy del potencial con respecto a x, en realidad es así, ¿no? Menos x dividido entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, elevado al exponente 3. O sea, es menos x, que es 3, entre la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado elevado al exponente 3. Nos queda menos 3 y en el denominador nos queda raíz de 25, 5, 5 al cubo, 125. Entonces es menos 3 sobre 125. Así sería, ¿no? Pasamos al siguiente.
Sí, profesora, continuar. Demostrar que W es igual a X cuarta más 2BX cuadrado Y cuadrado más CY cuarta. Nos satisface esta ecuación que tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos que tomar la derivada de W con respecto a X, manteniendo Y constante. Y tomar la derivada de W con respecto a Y, manteniendo constante X. Y luego reemplazar acá, ¿no? Aquí. En esta expresión que tenemos acá, ¿no? Aquí tomamos la derivada de W con respecto a X, pero mantenemos Y constante. Y aquí tomamos la derivada de W con respecto a Y, pero mantenemos X constante. Y luego reemplazamos aquí y debemos llegar a 4 veces W. Eso es lo que nos pide acá, ¿no? A ver, entonces vamos a ver. X por la derivada de W con respecto a X. Entonces aquí tengo 4A X al cubo más 4bx por y al cuadrado. No recuerde que y es constante, así que lo que tenemos que derivar aquí es x cuadrado. Eso es 2 veces x, y 2 por 2 tendríamos acá 4bx y cuadrado. Y más, aquí hay que tomar la derivada de c por y con respecto a x, pero recuerde que en esta parte estamos considerando a y constante, ¿no? Y aquí vamos a considerar a x constante. Entonces acá es 0, ¿no? Más y, la derivada de w con respecto a y. Entonces cuando tomo la derivada en el primer término, si derivo esto con respecto a y, como esto es constante, voy a tener 0. Pero acá sí puedo tomar la derivada, ¿no? Sería 4byx cuadrado. Más 4c por y al cubo, ¿no? A ver, entonces tenemos aquí 4ax elevado al exponente 4 más 4bx cuadrado y cuadrado más 4by cuadrado x cuadrado y más 4c por y elevado al exponente 4. Bueno, acá en el medio tenemos factor común, ¿no? Acá vamos a continuar, ¿no? Tendría 4ax elevado al exponente 4. Y aquí tenemos más 8bx cuadrado y cuadrado más 4c elevado al exponente 4. A ver, de acá podemos factorizar 4, ¿no? 2bx cuadrado y cuadrado y más cy elevado al exponente 4. Todo esto representa esto que tenemos acá, ¿no? W. Entonces esto es igual a 4 W.
Pasamos al siguiente entonces. A ver, acá nos dice que verifiquemos, demostrar que u, que es igual a x cuadrado y más y cuadrado z más z cuadrado x, satisface esta ecuación que tenemos acá abajo. La derivada parcial de u con respecto a x más la derivada parcial de u con respecto a y más la derivada parcial de u con respecto a z debe dar x más y más z al cuadrado. A ver, entonces vamos a tomar la derivada parcial de u con respecto a x. Entonces, esto significa que vamos a mantener constante y y z, ¿no? A ver, entonces tomando aquí la derivada con respecto a x, aquí tenemos 2xy más, aquí voy a tener 0, ¿no? Y acá z cuadrado. A ver, aquí tomamos la derivada con respecto a x, tengo 2xy, que es lo que tenemos acá. Aquí tomamos la derivada con respecto a x, como los dos son constantes, 0. Aquí tomamos la derivada con respecto a x, como z es constante, nos va a quedar z cuadrado. Luego tomemos la derivada de u con respecto a y. Esto significa que aquí x y z van a ser constantes, ¿no? Entonces, a ver, aquí tendría x cuadrado más 2y z. Y acá la derivada de este término es 0, ¿no? Aquí, si derivo con respecto a y, tengo x cuadrado, porque acá esto es 1. Derivo con respecto a y, 2 veces y por z, y si derivo con respecto a y, esto es 0. Derivada de u con respecto a z. Eso quiere decir que ahora vamos a mantener constante x y y. Entonces, tomando la derivada acá al inicio, tenemos 0. Aquí quedaría y cuadrado. Aquí 2 veces z por x. Ya está. A ver, entonces vamos a sumar. Lo que queremos es la derivada de u con respecto a x, más la derivada de u con respecto a y, más la derivada de u con respecto a z. Es 2xyz cuadrado más z cuadrado más x cuadrado más 2yz y más y cuadrado más 2xz. Entonces aquí lo podemos ordenar, ¿no? Podemos decir que esto es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más 2 veces xy más 2 veces xz y más 2 veces yz. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a x más y más z al cuadrado. Entonces sí se verifica que la derivada de u con respecto a x más la derivada de u con respecto a y más la derivada de u con respecto a z es x más y más z al cuadrado, ¿no? Es un producto notable, como decía su compañero. Tome nota entonces.
Pasamos al siguiente ejercicio entonces. Dice, demostrar que x cuadrado y y cuadrado sobre x más y satisface la ecuación x por la derivada de u, derivada parcial de u con respecto a x más y por la derivada parcial de u con respecto a y igual a 3u. Entonces, cuando tomamos la derivada parcial con respecto a x, acá, vamos a tener y constante. Y cuando tomamos la derivada parcial de u con respecto a y, vamos a mantener x constante. Entonces, vamos a tener algo como así. X, y acá tomamos la derivada de u con respecto a x. Como tenemos un cociente, hay que aplicar la regla para el cociente, ¿no? Entonces, tendría más o menos algo como esto, ¿no? X cuadrado, y cuadrado. Aquí tomamos la derivada. Por x más y menos x cuadrado, y cuadrado, por x más y derivada. Esto lo dividimos entre x más y al cuadrado. Más y acá nuevamente tomamos la derivada de u con respecto a y, pero aquí vamos a mantener x constante, ¿no? A ver, entonces sería x cuadrado, y cuadrado, derivada por x más y, menos x cuadrado, y cuadrado, por x más y derivada. Esto dividido entre x más y al cuadrado. Entonces recuerde que acá la derivada es con respecto a x y acá la derivada es con respecto a y. Entonces vamos a ver, ir tomando la derivada. Con respecto a x, aquí voy a tener 2x y cuadrado. Aquí la derivada de x es 1, la derivada de y, que es constante, 0. Menos x cuadrado, y cuadrado, y acá la derivada con respecto a x me va a dar 1, ¿no? Entre x más y al cuadrado. Bien, acá también, más y. A ver, pero acá vamos a tomar la derivada con respecto a y. Entonces sería 2x cuadrado y. Aquí sería 0 más 1. Menos x cuadrado, y cuadrado. Aquí también va a quedar 1, ¿no? Entonces aquí estamos tomando, ¿no? Esto dice que es igual a 3 veces 1. A ver. Entonces va a quedar así, ¿no? 2 veces x al cuadrado, y cuadrado, menos x al cuadrado, y cuadrado, más 2 veces x al cuadrado, y cuadrado, menos x al cuadrado, y al cubo, ¿no? Esto dividido entre x más y al cuadrado. Acá es x al cubo, ¿no? Estamos multiplicando x por 2x y cuadrado.
nos da 2x cuadrado y cuadrado. Luego x por este término, x al cubo y cuadrado. Entre esto, ¿no? Aquí sería 2x cuadrado y cuadrado. Y aquí menos x cuadrado y al cubo y todo dividido entre x más y cuadrado. A ver, entonces acá tenemos 4x cuadrado y cuadrado. Y acá tenemos, podemos trabajar aquí con el factor común, ¿no? X cuadrado y cuadrado. Va a quedar x más y, ¿no? Entonces aquí todavía podemos volver a... Acá creo que tenemos un error, ¿no? Porque aquí he tomado la derivada 2 veces. Aquí en realidad es x más 1. Aquí lo he tomado, no debía calcular. Solamente se deriva acá, ¿no? Acá también igual. Solamente se deriva aquí, aquí tendría que quedar x más y. Ya. Entonces aquí va a quedar... Ahora, ese está bien, pero aquí hay que agregar el x más y, ¿no? Y acá también igual, ¿no? De la misma forma acá. 2x cuadrado y cuadrado, pero por x más. Nada más esa partecita. Estaba volviendo a derivar, ¿no? Acá por x más y. Entonces acá sí, ¿no? Tenemos factor común, 2x cuadrado y cuadrado. Por x más y menos x cuadrado y cuadrado por x más y. Y acá es 4, ¿no? Bueno, entonces ahora sería x más y al cuadrado. Aquí tenemos 4x cuadrado y cuadrado menos 4x cuadrado y cuadrado menos x cuadrado y cuadrado. Esto dividido entre x más y al cuadrado. Acá se puede simplificar, ¿no? Va a quedar un solo x más y. Entonces va a quedar 3x cuadrado y cuadrado dividido entre x más y. Es decir, 3x cuadrado y cuadrado entre x más y, que es 3,1. Pues a ver, acá hay que tomar la derivada aplicando la regla del cociente. Entonces hay que derivar esto, pero con respecto a x, ¿no? Entonces aquí se tomó la derivada, aquí no era necesario. Igual acá, menos x cuadrado y cuadrado por esta derivada, ahí sí nos da 1, ¿no? Aquí hay que tomar la derivada con respecto a y, pero manteniendo x constante. Esto es con respecto a y, entonces tengo que derivar 2y acá, ¿no? 2x cuadrado y.
Aquí no tomamos la derivada, ¿no? Se mantiene igual. Acá x cuadrado, y cuadrado, acá sí hay que tomar la derivada con respecto a y, acá va a quedar 1 y acá 0. Entonces queda 1. Bueno, el denominador es el mismo, así que acá quedaría de esta manera, ¿no? Multiplicando aquí por x, 2x cuadrado, y cuadrado, x más y menos, aquí por x sería x al cubo, y cuadrado, más esto por y sería 2x cuadrado, y cuadrado, para que tenemos acá, por x más y acá sería x cuadrado, y al cubo, entre x más y cuadrado. Ahora estos dos términos de acá dan 4x cuadrado, y cuadrado, por x más y acá entre estos dos factorizamos, ¿no? Y estamos cogiendo acá esto, ¿no? Entonces, de estos dos estamos tomando factor común x cuadrado, y cuadrado. Aquí quedaría x más y. Y acá, nuevamente, factorizamos x más y va a quedar 4x cuadrado, y cuadrado, menos este término x cuadrado, y cuadrado. Entre x más y al cuadrado. Aquí factorizamos y nos va a quedar en el numerador 4x cuadrado, y cuadrado menos 1, 3x cuadrado, y cuadrado. Y en el denominador simplificando x más y. Y acá tenemos, ¿no? 3 por x cuadrado, y cuadrado, entre x más y, que es u. Ahí queda 3 veces u. Pasamos al siguiente.
Tenemos regla de la cadena, una variable independiente, dice, ¿no? Tenemos una función que depende de xy, diferenciable en xy. Si x es g de t y y es h de t, son funciones derivables en t, entonces w es una función derivable, ¿no? De t con derivada de w con respecto a t, puede escribirse de esta forma, ¿no? Derivada de w con respecto a x por derivada de x con respecto a t, más derivada de w con respecto a y por derivada de y con respecto a t. Entonces, ¿cómo sería acá? Sea f de xy igual a x cuadrado más xy al cubo. X es coseno de 1 y y es e elevado al exponente 1. Hallar la derivada de f con respecto a u. A ver, podríamos reemplazar, ¿no? Calcular en función de u. Quedaría coseno al cuadrado de u más coseno de u por y, que es e elevado al exponente 1. Y ahí tomar la derivada de f, ¿no? Con respecto a u. A ver, la derivada del coseno, acá sería 2 veces el seno, 2 veces el coseno de u, por la derivada del coseno, que viene a ser el seno, ¿no? Negativo. Aquí hay que aplicar para un producto, ¿no? Sería menos, o a ver, ponemos primero, sino para que no sea muy rápido, tal vez. Un paso más haremos, ¿no? Entonces sería la derivada del coseno de u por e a la u. Recuerden que esto es al cubo, ¿no? Entonces acá debe ser 3 veces. Aquí sería más el coseno de u por la derivada de e elevado a 3. Ahí. Entonces menos, bueno, acá es seno de 2 veces u. Aquí sería la derivada de la función coseno, que es menos seno, por e elevado a 3u. Aquí sería el coseno de u tal cual, pero aquí sí se puede tomar la derivada. Es 3 por e elevado al exponente 3. Derivamos la función exponencial y también hay que derivar el exponente, ¿no? Entonces la derivada de 3u va a quedar 3 nada más ahí. Entonces menos el seno de 2u menos e elevado al exponente u por seno al exponente 3u, ¿no? Por seno de u más 3 e elevado al exponente 3u por el coseno de u. Así sería la derivada de la función con respecto a u.
Bueno, si desea puede hacer un paso más, ¿no? De repente acá factorizar, ¿no? E elevado al exponente 3u es factor común. Seno de u menos 3 coseno de u. Ahí sí ya no hay más, ¿no? Bueno, ahí lo dejaríamos, ¿no? Pasamos al siguiente. Acá tenemos entonces lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a poner todo en términos de S. Es S al cuadrado, S, ¿no? Elevado al cuadrado por seno de Y, que es 2 veces S. Entonces es S a la cuarta por seno de 2 veces S. Tomamos la derivada de F con respecto a S. Sería S a la cuarta derivada por el seno de 2 veces S más S a la cuarta por el seno de 2S derivada, ¿no? 4S al cubo por el seno de 2 veces S más S a la cuarta por la derivada de la función seno es el coseno de 2 veces S. Por la derivada de 2S, ¿no? Aplicando la regla de la cadena va a quedar ahí 2. Entonces es 4S al cubo por el seno de 2S más, bueno, 2S a la cuarta por coseno de 2S, ¿no? Regla de la cadena para dos variables independientes, ¿no? Entonces tenemos W igual a F XY. Entonces tomamos la derivada de la función con respecto a X, dice, ¿no? Si tengo X que depende de S y T, es igual a G de ST y Y que es igual a H de ST.
existen las derivadas parciales de la derivada de x con respecto a s, derivada de x con respecto a t, derivada de y con respecto a s y derivada de y con respecto a t. Entonces, derivada de w con respecto a s y derivada de w con respecto a t existen también. Y se puede calcular de esta manera. Ahí tenemos la relación. Dice derivada de w con respecto a s, derivada de w con respecto a x por derivada de con respecto a s, más derivada parcial, ¿no? De w con respecto a y por derivada parcial de y con respecto a s. Y la otra, derivada parcial de w con respecto a t, derivada parcial de w con respecto a x, derivada parcial de x con respecto a t, más derivada de w con respecto a y por derivada parcial de y con respecto a t. Y acá hay un ejercicio propuesto. A ver, 2 minutos, intente resolverlo. ¿A qué respuesta llegaría? La primera es derivada de la función con respecto a s. ¿Cómo sería? ¿Cuánto debe ser la primera? La primera parte. Tenemos una función x cuadrado seno de y, donde x, que depende de ese t, ¿no? Es s cuadrado más t cuadrado, y y es 2st. Y nos pide tomar la derivada de la función con respecto a s, ¿no?
Ahí, ¿cómo sería, a ver, jóvenes? Sería la derivada de la función con respecto a x, ¿no? Por derivada parcial de x con respecto a s. Derivada parcial de la función con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a s, ¿no? Según la regla que tenemos ahí, ¿no? A ver, si tomo la derivada de la función con respecto a s. A ver, entonces aquí tendría, aquí alguien ya lo sacó, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿eh? Derivada de la función con respecto a x. Sería 2 veces x, ¿no? Por seno de y. Por la derivada de x con respecto a s, ¿no? Acá tomamos esta derivada, 2s. Bueno, t sería constante, ¿no? Aquí sería más la derivada de la función con respecto a y. Entonces, x es constante, ¿no? Aquí sería por coseno de y. Y acá por la derivada de y con respecto a s. O sea, por 2 veces t. Aquí sería 2, x es s al cuadrado más t cuadrado por seno de y, ¿no? Aquí podría multiplicar y colocar acá directamente 4s. Aquí x al cuadrado sería s cuadrado más t cuadrado elevado al exponente 2 por el coseno de 2t Bueno, ahí podríamos dejarlo, ¿no? Sería el coseno, aquí es el coseno de y, que es 2st, ¿no? Por acá faltó por 2t, aquí podríamos colocar 2. Y también, ¿no? En el seno de y y es 2st. Entonces finalmente va a quedar así, ¿no? A ver, es 4s seno al cuadrado más t cuadrado s al cuadrado más t cuadrado por seno.
más 2 veces t por s cuadrado más t cuadrado al cuadrado por el coseno de 12. Así quedaría, ¿no? Y la segunda parte ya queda, ¿no? Para que ustedes lo... lo trabajen, a ver cuánto les sale la segunda parte de ese derivada y la función con respecto a t es la siguiente. A ver, haga el cálculo, tenemos unos minutos. A ver, entonces vamos a ver la derivada implícita, un ejercicio porque ya estamos terminando fácil. Entonces acá sea una función f de x y igual a 0, define implícitamente a y como función derivable de x.
derivada de y con respecto a x es menos la derivada de la función con respecto a x sobre la derivada de la función con respecto a y. Dice. Si la función es igual a 0, entonces derivada de z con respecto a x es menos la derivada de f con respecto a z. Derivada de z con respecto a y es menos f de y con respecto a f de y sobre f de z. F de z diferente de 0 en ambos casos. ¿Cómo sería para calcular la derivada de y con respecto a x? Bueno, acá podemos tomar la derivada con respecto a x. Tendría acá así, ¿no? A ver. Derivada de y al cubo con respecto a x más. Derivada con respecto a x de y cuadrado menos 5. Derivada de y con respecto a x menos derivada de x cuadrado con respecto a x más derivada de 4 con respecto a x igual a derivada de 0 con respecto a x. Bueno, de acá las constantes 0, ¿no? Acá va a quedar 3y cuadrado, derivada de y con respecto a x. Aquí 2y, derivada de y con respecto a x. Menos 5, derivada de y con respecto a x. Menos 2x igual a 0. Factorizamos derivada de y con respecto a x, nos va a quedar 3y cuadrado más 2y menos 5, ¿no? Igual a 2x. Entonces la derivada de y con respecto a x es 2x entre 3y cuadrado más 2y menos 5.